Colegas, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a entrarle de lleno a un tema crítico, el infarto agudo de miocardio con elevación del ST, el famoso IAM-CEST, una de esas emergencias donde cada segundo, literalmente, es tejido cardíaco que se pierde. Vamos a desglosar la evidencia, lo que dicen las guías más recientes. Y lo más importante, Alex, vamos a aterrizarlo. A ver, esto no es para recitar un libro de texto. Esto es un análisis de alto octanaje para el clínico que está ahí en la trinchera luchando contra el reloj. Y es que, al final del día, toda esta ciencia, todas las guías, se resumen en esto. Tiempo es músculo. Y ojo, no es una frase bonita para un póster. Es la ley de la física que gobierna cada una de nuestras decisiones. Cada minuto que nos tardamos es miocardio que se muere y no regresa. Así de simple. Y la verdad, así de brutal. Exacto. Y para abordarlo bien, lo vamos a hacer desde dos ángulos que se complementan. Por mi parte, yo me encargo de los datos duros, los criterios de las guías, la evidencia de los ensayos clínicos, que bueno, son la base de todo lo que hacemos. Y yo voy a ser el traductor simultáneo. ¿Qué significa ese p-valor cuando tienes enfrente a un paciente que se está doblando de dolor a las 3 de la mañana? Vamos a unir la ciencia con la realidad del día a día. El objetivo es uno solo: salvar ese corazón. Perfecto. Entonces, esta es la hoja de ruta. Primero, vamos a ver la dimensión del problema. Luego, nos metemos de lleno a la carrera del diagnóstico. De ahí, a la decisión clave, la reperfusión. Después, ¿qué hacer una vez que abrimos el vaso? Y para cerrar, le echamos un ojo a lo que viene. ¿Listos? ¡Arranquemos! Muy bien. Primera parada. El reto del IAM-CET. Vamos a poner en perspectiva la magnitud de esta crisis. A ver, la definición del libro es precisa y no deja lugar a interpretación. Estamos hablando de que una arteria coronaria se tapa, ¡pum!, de forma súbita y por completo. El resultado, isquemia transmural, o sea, el daño atraviesa todo el grosor del músculo cardíaco. Y la implicación de esto es una sola, y es clarísima. Hay que abrir esa arteria, y hay que hacerlo ya. Es una emergencia absoluta. Y esta gráfica nos dice por qué es tan urgente. Miren la diferencia en la mortalidad. Es abismal. Un paciente que llega a un hospital con capacidad de intervención coronaria percutánea, la famosa ICP, y se le atiende a tiempo, su mortalidad anda entre el 5 y el 10%. Ahora, en un lugar donde no hay acceso a esto, la cifra se dispara más del 20%. Los números son fríos pero clarísimos. Tener acceso a la terapia correcta es literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Exacto. Y para que esos números nos calen hondo, piensen en esto. El IAM-CET es casi la mitad de todos los síndromes coronarios agudos y es la causa número 1 de muerte súbita fuera del hospital. O sea, el verdadero reto no es solo ser buenísimos dentro de nuestras 4 paredes. El reto es crear sistemas para que el paciente llegue vivo a la puerta de urgencias. Y eso nos lleva derechito a la segunda parte. El diagnóstico contrarreloj. Porque esta batalla, colegas, se empieza a ganar o a perder en los primeros críticos 10 minutos. En la vida real, esto es una coreografía de alta velocidad. Mientras alguien está con el ABC, otro ya está poniendo los chupones del electro. La meta es una y no es negociable. Un electrocardiograma de 12 derivaciones tomado e interpretado en menos de 10 minutos. Y al mismo tiempo, ya le están poniendo una vía y alguien más está sacando la historia clave. Aquí no hay tiempo para pausas ni para dudar. Y ese electrocardiograma tiene que leerse con una precisión de cirujano. Las guías son muy claras. Buscamos una elevación del punto J en al menos 2 derivaciones contiguas. El umbral clásico es de 1 milímetro, pero, ojo, el diablo está en los detalles. En V2 y V3 los criterios cambian por sexo y edad, y no tener esto en mente puede hacer que se nos pase un diagnóstico. Y, por supuesto, jamás olvidar los equivalentes de IAM-CEST, como un bloqueo de rama izquierda que no estaba ahí antes. Eso prende las mismas alarmas. Totalmente de acuerdo, Alex. Esa es la ciencia pura. Ahora viene el arte, porque el paciente no siempre sigue el guión. Hay que tener un índice de sospecha altísimo, sobre todo en mujeres, ancianos y pacientes con diabetes. Ellos pueden llegar con que les falte el aire, con un cansancio brutal, con un dolor en la boca del estómago o hasta con un desmayo. Si solo buscamos el clásico dolor opresivo en el pecho, vamos a caer en una trampa que cuesta vidas. Punto. Y mientras confirmamos el infarto, nuestra cabeza tiene que estar corriendo en paralelo una lista de otras catástrofes torácicas. El dolor es desgarrador y se va hacia la espalda, pensemos en disección aórtica. Es un dolor agudo tipo piquete y súbito a descartar una tromboembolia pulmonar. Cambia con la postura, podría ser una pericarditis. Como ven en la tabla, cada uno tiene sus pistas, sus banderas rojas que tenemos que cazar al vuelo. Una vez que el diagnóstico está sobre la mesa, llegamos al momento decisivo, el punto que va a marcar el pronóstico del paciente.
la decisión de reperfusión. Aquí es donde se juega todo. Nos vamos por la vía mecánica, la ICP, o la farmacológica, la fibrinólisis. Y esa pregunta, ¿saben quién la contesta? No la contestamos nosotros. Ni siquiera las guías por sí solas. La respuesta la tiene una sola cosa: el reloj. El tiempo es el único juez aquí. El número mágico, el estándar de oro a nivel mundial, la métrica con la que se miden todos los sistemas de código infarto es 90 minutos. Ese es el tiempo máximo, desde que el paciente tiene el primer contacto médico hasta que el balón de la angioplastia está inflando dentro de la arteria y restaurando el flujo. 90 minutos. Y la evidencia que respalda este objetivo es contundente. Ensayos clínicos históricos, como el DANAMI 2, demostraron sin lugar a dudas que la ICP primaria es mejor que la fibrinólisis. Reduce mortalidad, reduce reinfarto, reduce evento vascular cerebral. Es, por mucho, el estándar de oro. Pero la evidencia no existe en un mundo ideal. La ICP necesita un laboratorio de hemodinamia funcionando 24/7 con todo el personal. Y eso, seamos honestos, es un lujo en muchas partes. Por eso, si calculamos que el traslado a un centro con capacidad de ICP va a tardar más de 120 minutos, la fibrinólisis no es el premio de consolación, es la jugada correcta. Es una estrategia puente, la famosa estrategia farmacoinvasiva, que salva miocardio en el mundo real. Perfecto. Logramos abrir la arteria. El paciente se siente mejor. ¿Se acabó el peligro? Para nada. El trabajo duro apenas empieza. Ahora tenemos que ver más allá del vaso que destapamos. Hay que proteger a ese corazón para el futuro. El manejo después de la reperfusión se basa en varios pilares farmacológicos que ya conocemos muy bien. Estamos hablando de la terapia antiplaquetaria dual, o DAPT, estatinas de alta intensidad, los betabloqueantes, bloqueadores del sistema renina-angiotensina y más recientemente los inhibidores SGLT2 para ciertos grupos de pacientes. Desglosemos el DAPT. La piedra angular es una dosis de carga de aspirina, y es clave que sea masticada para que se absorba más rápido. A eso le sumamos un inhibidor P2Y12. Aquí, la evidencia de ensayos como el plato es muy clara. Los agentes más nuevos y potentes, como ticagrelor o prasugrel, son superiores a clopidogrel. Y esta doble terapia se mantiene por lo general durante 12 meses. Y aquí, fíjense, tenemos un cambio de paradigma. Fascinante. Por 40 años les dimos beta bloqueantes a casi todos los pacientes después de un infarto. Era un dogma. Pero el ensayo Reboot, que es muy reciente, nos está obligando a cambiar el chip. Demostró que en pacientes con un infarto no complicado y con buena función del corazón no hay ningún beneficio. Se acabó la receta de cocina. Estamos entrando a una era de terapia mucho más a la medida. Otro punto clínico que no podemos olvidar, empezar estatinas de alta intensidad como atorvastatina 80 miligramos de inmediato. Y quiero recalcar esto, no importa cómo esté el colesterol del paciente en ese momento. El beneficio agudo no es tanto bajar los lípidos, sino lo que llamamos efectos pleotrópicos. Estabilizan la placa, bajan la inflamación y evitan que otras placas que andan por ahí, vulnerables, se rompan. Y todo esto nos lleva a la última sección. Una mirada hacia adelante, hacia dónde va el manejo del IAMCEST. Y la dirección es clara, una medicina más personalizada y sobre todo más preventiva. En el horizonte ya se ven cosas increíbles. Terapias para disminuir el daño que ocurre cuando abrimos la arteria, la famosa lesión por reperfusión. Inteligencia artificial para detectar placas peligrosas antes de que den problemas. Y terapias genéticas, como los inhibidores de PCSK9. Pero, la verdad, la frontera más importante, la que está salvando vidas ahorita mismo, es de logística. La innovación más grande hoy por hoy es fortalecer las redes de código infarto. Que la atención rápida y de calidad deje de ser una cuestión de suerte o de código postal y se vuelva un derecho para todos. Y con esto cerramos, con la pregunta que es, básicamente, el santo grial de la cardiología preventiva. ¿Llegaremos a anticiparnos al desastre? ¿Seremos capaces de ver una arteria y decir, esa placa se va a romper la próxima semana y hacer algo antes? Porque ese es el verdadero objetivo final, dejar de ser rescatistas expertos para convertirnos en auténticos preventores.